Imagina un mundo donde una sola tormenta vive más que imperios enteros en Júpiter. Gigantescos remolinos de gas giran sin descanso, desde hace siglos pintando en su atmósfera una coreografía silenciosa de bandas cremosas y manchas rojizas que nunca se detienen. Esta noche el viaje se adentra en esas tormentas eternas en su origen profundo y en la calma hipnótica de un planeta que respira otro ritmo que el nuestro, perfecto para acompañar el sueño. Si te gustan estos viajes por el cosmos y quieres seguir explorando otros cielos lentos y misteriosos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte las próximas historias. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y está cubierto por tormentas que pueden durar siglos enteros. Entre ellas destaca una estructura inmensa, la Gran Mancha Roja, que es un ciclón del tamaño de varios planetas como la Tierra y que permanece activo desde al menos el siglo XVII. Este detalle importa porque muestra que en la atmósfera de Júpiter el tiempo no se mide en días ni en estaciones, sino en generaciones completas de observadores. La promesa de este recorrido es comprender cómo puede existir un clima tan extremo y al mismo tiempo tan estable, y qué revela eso sobre la vida lenta y profunda de los mundos gigantes. La idea central de esta primera parte es que las tormentas de Júpiter no son solo fenómenos meteorológicos, sino estructuras duraderas que marcan el carácter del planeta. La atmósfera de Júpiter no tiene una superficie sólida que frene los vientos, por lo que las nubes pueden deslizarse durante miles de kilómetros sin encontrar montañas ni continentes que las detengan. Esta ausencia de obstáculos físicos permite que los vórtices se refuercen una y otra vez como remolinos en un océano sin costas. Las bandas claras y oscuras que se ven en las imágenes forman corrientes en chorro, que son ríos de aire muy rápidos que separan regiones con diferentes temperaturas y composiciones. Allí en las fronteras entre bandas nacen muchos sistemas de tormentas que luego son arrastrados por los vientos dominantes. La Gran Mancha Roja es uno de esos sistemas, pero a una escala que cuesta imaginar. Una definición sencilla de ciclón en este contexto es un remolino de gases que gira en torno a un centro de baja presión. En Júpiter, estos ciclones pueden alcanzar vientos de cientos de kilómetros por hora, aunque la sensación general no es de violencia explosiva, sino de rotación constante como una peonza que nunca se cae. Visto desde lejos, el planeta se parece a una bola de mármol en tonos cremosos y ocres, donde la mancha roja aparece como un ojo antiguo que observa en silencio. En esa imagen se condensa la relación entre movimiento y calma. Todo gira, pero el conjunto transmite estabilidad. Un punto importante es que estas tormentas centenarias no existen aisladas, sino inmersas en un sistema de circulación global que redistribuye calor desde el interior del planeta hacia el espacio. El interior de Júpiter emite más energía de la que recibe del Sol, y ese flujo ascendente alimenta las nubes, los rayos y los remolinos. A escala humana, una tormenta eléctrica dura pocas horas o días. A escala joviana, los sistemas que nacen en un mes pueden seguir vivos siglos después, modificados pero reconocibles. Esta diferencia de escalas ayuda a entender por qué los rasgos visibles de Júpiter cambian con extrema lentitud. La recapitulación hasta aquí es clara: un planeta gigantesco, sin superficie sólida, y con un motor interno de calor favorece tormentas que pueden mantenerse durante generaciones. En este entorno incluso los cambios que se consideran rápidos, como el encogimiento gradual de la Gran Mancha Roja, observado en las últimas décadas, siguen discurriendo a un ritmo suave cuando se comparan con la duración de su existencia completa. La atmósfera envuelve el planeta como un manto profundo, y las capas superiores solo muestran la parte más delicada de un sistema dinámico que se extiende hacia abajo, donde la presión y la temperatura aumentan.
En las alturas visibles, las nubes trazan patrones que recuerdan a pinceladas en un lienzo húmedo, donde los colores se mezclan sin llegar a confundirse del todo. En las regiones cercanas a las grandes tormentas, estas pinceladas se curvan y se estiran, dibujando espirales y óvalos más pequeños que giran alrededor de remolinos principales. Cada uno de esos óvalos es una tormenta con su propia historia, pero muchas acaban engullidas o deformadas por sistemas mayores. La vida de una tormenta en Júpiter puede describirse como un equilibrio entre la energía que recibe del entorno y la energía que pierde por radiación al espacio. Cuando todas estas contribuciones se equilibran, el remolino deja de crecer y mantiene un tamaño casi constante, como si encontrara su propia velocidad de crucero. La idea clave que se refuerza aquí es que la persistencia de estas estructuras no es un milagro aislado, sino el resultado natural de un conjunto de condiciones físicas que se sostienen durante miles de millones de años. Desde esta perspectiva, la Gran Mancha Roja no es un monstruo caprichoso, sino una consecuencia lógica de la escala del planeta, de su composición gaseosa y de su calor interno. La atmósfera entera funciona como un gigantesco laboratorio de dinámica de fluidos, donde se pueden observar fenómenos que en la Tierra solo duran minutos, pero allí se desarrollan lentamente durante siglos. De este modo, cada vuelta que da Júpiter sobre su eje, cada amanecer sobre sus nubes altas, suma una capa más a la historia silenciosa de sus tormentas centenarias. La transición suave hacia lo que sigue consiste en aceptar que para comprender de verdad estos remolinos antiguos, es necesario descender poco a poco en sus detalles, desde las formas que se ven en la superficie de las nubes hasta la energía que las impulsa desde el interior. La atmósfera de Júpiter se organiza en capas y bandas que forman un escenario estable, donde las tormentas centenarias encuentran espacio para crecer y sostenerse. La idea central de este tramo es que la estructura profunda del planeta sostiene la longevidad de sus tempestades como un mecanismo natural, no como una rareza aislada. En las regiones más altas dominan nubes de amoníaco y cristales de hielo que reflejan la luz, mientras que por debajo se esconden capas de otros compuestos que añaden tonos ocres y anaranjados al paisaje. Cada franja visible corresponde a una zona con temperatura, composición y dirección de viento ligeramente distintas, y ese mosaico ordenado impide que el caos se desate por completo. Las corrientes en chorro recorren el planeta de oeste a este y de este a oeste, marcando fronteras donde la energía se concentra y se transforma en remolinos persistentes. Un modo sencillo de imaginar estas corrientes consiste en pensarlas como ríos de aire que serpentean alrededor del globo sin encontrar orillas sólidas. A lo largo de estos ríos surgen remolinos menores que giran, se fusionan y en ocasiones alimentan sistemas mucho mayores como la Gran Mancha Roja. En el interior del planeta la presión crece y los gases se comprimen hasta comportarse casi como un líquido espeso, de modo que la energía térmica asciende en columnas y se libera en las capas superiores. Ese flujo continuo actúa como una respiración lenta que alimenta las nubes y mantiene vivos los vientos incluso cuando el sol no juega un papel dominante. La recapitulación hasta este punto es simple: un fondo de calor interno, una atmósfera sin superficie sólida y una red de corrientes en chorro crean las condiciones ideales para tormentas muy duraderas. La velocidad de los vientos puede superar con facilidad varios cientos de kilómetros por hora, pero el tamaño colosal del planeta hace que la escena general se perciba suave y pausada. Si se imagina la atmósfera de Júpiter como un océano de gas profundo, las tormentas centenarias son como inmensos huracanes, que giran entre olas que a esa escala parecen inmóviles. Cada giro completa un ciclo en días, pero la forma global del remolino apenas cambia durante décadas,
como una huella constante sobre la superficie de las nubes. Esta permanencia ofrece una ventaja valiosa para la comprensión científica, porque permite seguir la evolución de un mismo sistema durante largas campañas de observación. Los instrumentos que observan Júpiter registran cambios en el tamaño, el color y la textura de estas estructuras, y cada variación añade una pieza al rompecabezas de cómo se distribuye la energía en el planeta. Sin recurrir a tecnicismos complejos, puede decirse que la atmósfera busca siempre un equilibrio entre el calor que sube desde el interior y la radiación que se pierde hacia el espacio. Las tormentas actúan como válvulas gigantes que ayudan a equilibrar ese intercambio, reorganizando masas de gas en patrones más estables. En la Gran Mancha Roja, por ejemplo, el remolino gira en sentido contrario al de otras estructuras cercanas, y esa diferencia de giro crea una especie de muro invisible que dificulta que el material exterior penetre hasta el centro. La imagen mental recuerda a un remolino en un río ancho, donde las hojas que flotan cerca de los bordes pueden entrar y salir, mientras que las que caen en el centro quedan atrapadas en un giro largo y lento. En Júpiter, ese giro se prolonga tanto que generaciones enteras de observadores han podido seguirlo sin verlo desaparecer. Esto refuerza la idea de que la longevidad de las tormentas está ligada a la estabilidad de las corrientes en chorro y a la ausencia de montañas continentes o mares sólidos que puedan romper los patrones de circulación. Otra pieza importante del cuadro es la influencia de la rotación rápida del planeta. Júpiter completa una vuelta sobre su eje en apenas unas horas, y esa velocidad de giro genera fuerzas que desvían las trayectorias de los vientos y ayudan a formar bandas paralelas al ecuador. Esta rotación rápida combinada con el tamaño gigantesco del planeta estira y organiza los remolinos evitando que se deshagan con facilidad. La recapitulación intermedia es clara calor interno, corrientes en chorro, ausencia de superficie sólida y rotación rápida. Trabajan juntos para crear un clima donde las tormentas pueden durar siglos. En la superficie visible de las nubes, todo esto se traduce en un paisaje que se mueve sin cesar, pero que mantiene sus grandes rasgos reconocibles durante mucho tiempo. Los óvalos blancos, las manchas oscuras y las bandas coloreadas forman un tejido que parece tejido a mano, con hilos que se cruzan y se deslizan sin romper la tela. Vista desde la distancia, esa tela gaseosa parece inmóvil, pero en realidad cada punto cambia con una cadencia lenta, casi hipnótica. Esta mezcla de movimiento constante y estabilidad profunda convierte a Júpiter en un escenario ideal para explorar cómo serían los climas de mundos gigantes lejanos. Al entender sus tormentas centenarias, se abre también una puerta para imaginar atmósferas similares en otros planetas gaseosos de la galaxia, donde remolinos persistentes podrían girar en silencio durante edades enteras. El puente hacia lo que sigue consiste en descender todavía más en la vida diaria de una tormenta concreta, observando cómo se alimenta, cómo pierde energía y cómo dialoga con las estructuras vecinas en ese océano de gas interminable. Dentro de una tormenta centenaria en Júpiter, la atmósfera se organiza en capas que se superponen como velos de diferentes densidades y colores. La idea central de este tramo es que cada remolino antiguo tiene una estructura interna compleja, pero funciona de manera serena, como un sistema que respira, toma energía y la devuelve al entorno sin agotarse de inmediato. En la parte superior destacan las nubes más frías formadas por cristales diminutos, donde la luz del sol se refleja y dibuja bordes suaves alrededor del remolino. Más abajo, moléculas más pesadas y temperaturas más altas tiñen la tormenta con tonos rojizos o crema, de modo que el color que se ve desde lejos es el resultado de una mezcla lenta y profunda. En el interior del remolino,
El aire gira alrededor de un centro donde la presión es ligeramente distinta y ese contraste sostiene el movimiento como una rueda que no deja de rodar porque el terreno la empuja siempre en la misma dirección. Un modo sencillo de imaginarlo consiste en pensar en una columna de humo que asciende desde una hoguera y se retuerce en espiral pero alargada hasta alcanzar miles de kilómetros. En Júpiter la columna no se disipa con rapidez, porque el entorno está lleno de otros movimientos que la sostienen. El calor que sube desde capas más profundas alimenta el remolino como una corriente tibia que recorre su base, mientras que la radiación al espacio enfría la parte alta. Esta diferencia de temperaturas añade tensión al sistema, pero también ayuda a mantener un equilibrio dinámico en el que la tormenta ni explota ni se apaga. De vez en cuando en las entrañas de estos sistemas se desencadenan descargas eléctricas que atraviesan las nubes y producen relámpagos más potentes que los de la Tierra. Cada destello es una forma rápida de liberar energía acumulada, una exhalación breve en medio de un proceso muy lento. La atmósfera cercana responde con pequeñas ondas y vibraciones que se reparten alrededor del remolino como círculos que se expanden sobre la superficie tranquila de un lago oscuro. La recapitulación intermedia es clara en el núcleo de una tormenta centenaria. Conviven calor ascendente, enfriamiento superior, giros de gas y descargas eléctricas, todos integrados en un balance que permite su longevidad. Si se pudiera seguir una sola corriente de aire, desde el borde hasta el centro del remolino, se vería un camino curvo que desciende, gira, asciende y vuelve a salir trazando órbitas que se repiten sin prisa. Ese viaje no dura minutos, sino días o semanas, y se encadena con otros trayectos similares, de modo que el remolino se renueva constantemente con material nuevo sin perder su forma global. La turbulencia más fina, la que se ve en remolinos pequeños y filamentos, actúa como una textura que decora la superficie del sistema mayor. Esa textura cambia con rapidez, pero la figura principal permanece igual que las olas se mueven sobre el océano, sin mover el océano entero del lugar. La interacción con otras tormentas cercanas añade otra capa de complejidad. Óvalos más pequeños pueden acercarse a orbitar alrededor de la estructura principal y en ocasiones fusionarse con ella. Cuando esto ocurre, la tormenta centenaria absorbe energía y material fresco, lo que puede alterar su tamaño y su color, aunque la forma general del remolino se mantiene. Se parece a una danza lenta en la que invitados más jóvenes giran alrededor de un anfitrión antiguo, aportando pequeños cambios, sin modificar el ritmo profundo de la música. En otros casos, las corrientes de chorro que bordean la tormenta transportan nubes que rozan sus márgenes, estiran filamentos de gas y luego se alejan de nuevo, dejando tras de sí trazos ondulados que marcan el contacto. Esta convivencia constante entre intercambio y estabilidad sugiere que la vida de una tormenta centenaria no es un estado rígido, sino una suma de muchos ajustes pequeños que se encadenan durante décadas. La idea clave que se refuerza aquí es que la persistencia de estos sistemas nace de su capacidad para adaptarse sin romperse, incorporando variaciones sin perder su identidad. Desde el punto de vista del clima del planeta, cada tormenta actúa como un nodo donde la energía se concentra, se transforma y luego se reparte en forma de calor, movimiento y luz. Esa función convierte a los remolinos antiguos en piezas importantes del equilibrio global, aunque se vean solo como manchas de color sobre la capa visible de nubes. La atmósfera de Júpiter, entendida como un conjunto de estos nodos conectados por corrientes de gas, se comporta como una red viva que responde con suavidad a cambios en la energía interna. La recapitulación final de este tramo es sencilla en el corazón de una tormenta centenaria. Los gases giran, suben y bajan de manera ordenada,
guiados por diferencias de presión, temperatura y rotación, y esa organización discreta es la que sostiene su larga existencia. La transición hacia lo que sigue invita a ampliar la mirada, pasando del interior de un remolino a la historia completa de su vida, desde su nacimiento en una región inestable de la atmósfera, hasta su lenta transformación a lo largo de generaciones de observadores. Dentro de la historia larga de las tormentas centenarias en Júpiter, cada sistema tiene un origen que se pierde en la memoria de las primeras observaciones humanas, pero también un conjunto de condiciones físicas que permiten reconstruir su nacimiento de manera paciente. La idea central de este tramo es que estas tormentas no aparecen de repente como fenómenos aislados, sino que emergen de zonas inestables que se preparan durante mucho tiempo en la atmósfera profunda. En ciertas regiones donde las corrientes en chorro se cruzan o se rozan, pequeñas perturbaciones crecen con lentitud, como arrugas en una tela que se estira desde varios lados. Una diferencia suave de temperatura o de composición entre dos bandas vecinas basta para que un remolino incipiente empiece a reunir energía girando cada vez con mayor coherencia. En el caso de las grandes estructuras, ese proceso puede durar años durante los cuales múltiples remolinos menores se fusionan y se organizan alrededor de un centro común. La atmósfera responde al nacimiento de la tormenta como un organismo que redistribuye sus flujos internos. Algunas corrientes se desvían, otras se fortalecen, y el resultado final es un nuevo óvalo o mancha de gran tamaño sobre las nubes visibles. Una forma sencilla de imaginarlo consiste en pensar en una serie de pequeñas olas que al encontrarse forman una sola ola más grande y estable. En Júpiter, esa ola no se desplaza en línea recta, sino que gira sobre sí misma, atrapada por la rotación del planeta y por las diferencias de presión circundantes. A partir de ese momento comienza lo que puede llamarse la vida madura de la tormenta, cuando su estructura básica ya está definida y las variaciones futuras serán matices sobre un patrón principal. La recapitulación intermedia es clara. Las tormentas centenarias nacen de la interacción lenta entre corrientes profundas y bandas superficiales y se consolidan cuando encuentran un entorno que refuerza su giro en lugar de frenarlo. Una vez establecida la tormenta, entra en una fase en la que su tamaño, su intensidad y su color pueden cambiar de manera gradual. A lo largo de décadas, la gran mancha roja ha mostrado variaciones en su diámetro y en la viveza de sus tonos, como si el planeta estuviera ajustando con cuidado las dimensiones de un remolino que sigue siendo el mismo en esencia. Estas transformaciones son tan lentas que varias generaciones de instrumentos las registran como una sucesión de fotografías muy espaciadas, cada una con ligeras diferencias respecto a la anterior. Esta cadencia pausada refuerza la sensación de que el clima de Júpiter vive en una escala temporal distinta, donde 10 años equivalen apenas a un pequeño paso en la historia de una tormenta. Mientras tanto, el entorno de la tormenta continúa cambiando con nuevas nubes que aparecen, se estiran y se deshacen en contacto con el remolino principal. Algunas corrientes vecinas se fortalecen y erosionan los bordes del sistema, otras lo alimentan con material más fresco, y el resultado es un equilibrio que se reajusta constantemente. De vez en cuando una tormenta menor puede colisionar con el óvalo centenario aportando energía adicional o modificando su forma, pero el núcleo resiste y se adapta. La idea clave que se refuerza aquí es que la longevidad de estas tormentas no significa inmovilidad, sino capacidad de cambiar sin desaparecer, de absorber impactos sin perder identidad. Finalmente llega en escalas aún más largas la fase en que el sistema empieza a debilitarse. La energía que lo alimenta se reparte de manera distinta, las corrientes vecinas encuentran nuevas trayectorias
y el remolino reduce de manera lenta su tamaño como una espiral que se desenrolla con paciencia. Desde la distancia, este declive parece un simple encogimiento, pero en realidad encierra una serie de ajustes internos en los que la atmósfera reorganiza sus flujos y abre camino a futuras estructuras. La recapitulación final de este tramo es serena. Cada tormenta centenaria tiene un nacimiento, una vida madura y un lento desvanecimiento, todos guiados por las mismas fuerzas físicas que gobiernan al planeta entero. Para quienes observan desde lejos esta sucesión de etapas, se parece al desarrollo de una nube inmensa en cámara muy lenta, donde cada cambio apenas se percibe si se compara con los registros de varias décadas. El planeta ofrece así un ejemplo natural de cómo los sistemas complejos pueden mantener una forma reconocible durante mucho tiempo sin dejar de transformarse en profundidad. Imaginada como una figura que gira en un tapiz en movimiento, la tormenta centenaria marca un ritmo que acompasa la atmósfera que la rodea y sirve como referencia silenciosa para seguir la evolución del clima global. Al contemplar su nacimiento, su crecimiento y su declive, se abre también una ventana para entender la paciencia con la que los gigantes gaseosos moldean sus propios cielos, preparando el terreno para que futuros observadores humanos o no interpreten en sus nubes la historia lenta de sus mundos. A lo largo de las últimas décadas, las tormentas centenarias de Júpiter se convierten en un laboratorio natural que los instrumentos siguen con paciencia desde la distancia. La idea central de este tramo es que la mirada sostenida de sondas y telescopios transforma un cielo lejano en una historia continua, donde cada imagen añade un matiz a la comprensión del clima del planeta gigante. Las primeras fotografías borrosas solo muestran una mancha rojiza sobre un fondo de bandas claras y oscuras, pero con el paso de los años la resolución mejora y revela filamentos rizos y pequeños remolinos alrededor del sistema principal. Misiones que pasan cerca del planeta toman secuencias de imágenes en intervalos regulares, y al ordenarlas se obtiene un flujo suave donde la gran mancha roja gira mientras otros óvalos a su alrededor se desplazan y se deforman. Para quien observa esas secuencias, la atmósfera de Júpiter se asemeja a una corriente de tinta mezclándose lentamente en agua, donde cada detalle se desliza, pero la forma global se mantiene. Esta visión en cámara muy lenta permite medir con precisión la velocidad de los vientos, el tamaño de los remolinos y los cambios de color a lo largo del tiempo, de modo que cada tormenta centenaria deja una huella cuantificable en los registros. La recapitulación intermedia es clara. La constancia de las observaciones convierte un fenómeno lejano en un proceso conocido, donde los movimientos dejan de ser misterios estáticos y pasan a ser patrones medidos. Al seguir la evolución de la gran mancha roja y de otros óvalos, se observan periodos en los que la tormenta parece encogerse y otros en los que sus bordes se vuelven más nítidos, como si respirara de manera muy lenta. Esos cambios se relacionan con variaciones en las corrientes en chorros cercanas y con episodios en los que otras tormentas más pequeñas interactúan con sus márgenes. En las imágenes también aparecen ciclos de aclaramiento y oscurecimiento en las bandas vecinas, señal de que el planeta reorganiza de manera regular sus nubes altas. Para describirlo sin tecnicismos, puede decirse que el cielo de Júpiter late y las tormentas centenarias marcan algunos de sus latidos más profundos. Las sondas que orbitan el planeta aportan otro tipo de información al medir el campo gravitatorio y el campo magnético mientras sobrevuelan las grandes estructuras. A partir de estas mediciones, se infiere la profundidad de las corrientes que sostienen las tormentas, lo que permite estimar hasta qué punto penetran en el interior. Se revela así que algunos remolinos no son solo dibujos superficiales,
sino columnas de gas que se extienden a gran profundidad, ancladas a capas más densas, donde la dinámica del fluido cambia de régimen. La recapitulación siguiente refuerza la idea de que las tormentas centenarias son columnas robustas que conectan las nubes visibles con regiones más profundas, actuando como puentes entre la superficie aparente y el interior invisible. La combinación de imágenes, mediciones de viento y datos de profundidad construye un retrato cada vez más completo de cada tormenta, de modo que la ciencia puede seguir su historia con una exactitud creciente. Esta acumulación de conocimiento se hace sin prisas en misiones que duran años y se apoyan en observaciones anteriores, como si varias generaciones de instrumentos escribieran juntos un diario del clima joviano. La atmósfera del planeta responde con cambios lentos que requieren justamente esa mirada prolongada para ser apreciados. De este modo, la persistencia de las tormentas se alinea con la paciencia de quienes las estudian, creando un diálogo silencioso entre un mundo remoto y una serie de ojos mecánicos que lo visitan. Al mismo tiempo, las tormentas centenarias sirven como referencia para interpretar otros rasgos de la atmósfera. Al comparar su comportamiento con el de remolinos más jóvenes, se identifican reglas comunes sobre cómo crecen y se debilitan las estructuras, y esas reglas se aplican después a planetas gaseosos lejanos, que solo se ven como puntos de luz. La idea clave que emerge es que al entender en detalle un sistema antiguo en Júpiter, se gana una guía para leer atmósferas que aún no se pueden ver con claridad en otros sistemas planetarios. La constancia de la Gran Mancha Roja, por ejemplo, demuestra que un planeta puede mantener patrones de circulación muy estables durante tiempos inmensos, lo que influye en la distribución de calor, en la formación de nubes y en el modo en que el mundo irradia energía al espacio. Esto sugiere que en otros gigantes gaseosos tormentas de vida muy larga podrían desempeñar papeles similares regulando el clima durante edades enteras. La recapitulación final de este tramo es serena. La observación paciente convierte las tormentas centenarias en un puente entre la experiencia concreta y la imaginación científica y muestra que incluso los fenómenos más lejanos pueden llegar a sentirse familiares cuando se siguen con calma. La transición hacia lo que sigue invita a dejar por un momento la mirada técnica y a considerar también el efecto emocional y simbólico de estas estructuras que se convierten en emblemas del propio planeta y en recordatorios de que el tiempo atmosférico puede medirse no solo en días, sino en siglos de remolinos silenciosos. En la comparación entre las tormentas centenarias de Júpiter y las tormentas de la Tierra, aparece una escala de tiempo y espacio que ayuda a comprender por qué estos remolinos del planeta gigante evocan una sensación de calma profunda. La idea central de este tramo es que al ampliar la mirada desde un cielo conocido hacia un cielo remoto y enorme, la propia noción de cambio atmosférico se vuelve más lenta y envolvente. En la Tierra un huracán nace, crece y se disipa en cuestión de días, con trayectorias que se siguen casi hora a hora. En Júpiter una estructura semejante puede ocupar una extensión del tamaño de varios continentes y mantenerse durante siglos enteros, de modo que su vida abarca generaciones completas de observadores. Esta diferencia transforma la tormenta en un elemento estable del paisaje planetario, algo que pertenece al carácter del mundo y no solo a un episodio meteorológico. La recapitulación temprana es clara en Júpiter. El tiempo de las tormentas no se mide en días de angustia, sino en siglos de rotación lenta. Al comparar un mapa de nubes terrestre con las bandas de Júpiter, se ve que en la Tierra las manchas de lluvia y viento cambian de lugar con rapidez, mientras que en el planeta gigante las grandes estructuras conservan posiciones relativas durante décadas. La atmósfera terrestre está fuertemente condicionada
por la presencia de océanos, continentes, cordilleras y estaciones, lo que fragmenta las corrientes y multiplica los patrones. En cambio, la atmósfera joviana fluye sobre un fondo sin montañas ni mares sólidos, y las corrientes en chorro rodean el planeta como cintas continuas. En ese entorno uniforme, una tormenta que alcanza cierto tamaño encuentra menos obstáculos y puede girar sin interrupción. Imaginada en conjunto, la diferencia se parece a la que existe entre un río que desciende por un valle rocoso lleno de rápidos y una corriente que se extiende sobre una llanura ancha donde el agua se desplaza con suavidad. Las tormentas centenarias de Júpiter son remolinos dentro de esa corriente suave, rasgos regulares en un flujo continuo. La sensación de calma no proviene de la ausencia de movimiento, sino de la constancia del ritmo. Para la ciencia, esta comparación ofrece una herramienta valiosa. Al estudiar cómo se mantienen estos sistemas en un entorno tan distinto del terrestre, se ponen a prueba las ideas generales sobre dinámica de fluidos, transferencia de calor y estabilidad de remolinos. Cuando las mismas ecuaciones describen tanto un huracán breve en la Tierra como una mancha centenaria en Júpiter, se refuerza la idea de que la naturaleza usa reglas sencillas para crear fenómenos muy diferentes. La recapitulación intermedia subraya este punto. Un mismo conjunto de leyes físicas genera cielos rápidos y cielos muy lentos, y esa flexibilidad en la escala es una fuente de comprensión. Además, la comparación con la Tierra añade un componente emocional y simbólico. Las tormentas terrestres suelen asociarse a destrucción, ruido y ruptura de la rutina, mientras que las tormentas de Júpiter, vistas desde una distancia segura, se convierten en símbolos de permanencia. Durante siglos se mantienen visibles para quienes las observan como señales silenciosas en la cara de un mundo lejano. Esa permanencia convierte al planeta en un referente de estabilidad dentro de un sistema solar cambiante, donde otros cuerpos sufren colisiones, pérdidas de atmósfera y transformaciones rápidas. Júpiter, con sus bandas y sus manchas, guarda la memoria de patrones que se repiten con paciencia. Esta perspectiva introduce una idea clave: las atmósferas no son solo fuentes de tiempo imprevisible, sino también depósitos de memoria climática a gran escala. En el caso de Júpiter, dicha memoria adopta la forma de remolinos antiguos, que preservan la señal de procesos internos profundos. Al interpretar las dimensiones, los colores y la evolución de cada tormenta centenaria, se descifran también detalles sobre el calor interno del planeta, sobre su composición y sobre la forma en que transporta energía desde el interior hasta el espacio. Así, cada comparación con fenómenos terrestres no solo resalta diferencias, sino que ilumina puntos comunes que ayudan a unir ambos mundos en un mismo marco. La recapitulación final de este tramo es serena. Las tormentas de Júpiter, al contrastarse con las de la Tierra, revelan una versión lenta y amplia de procesos que también se repiten en el planeta natal de quienes observan. Esa continuidad de reglas entre contextos tan distintos suaviza la frontera entre lo conocido y lo lejano. La transición hacia lo que sigue invita a llevar esa idea más allá, abriendo la mirada hacia otros gigantes gaseosos del sistema solar y hacia mundos aún más lejanos, donde quizá giran otras tormentas centenarias que repiten a su propia escala la danza silenciosa que Júpiter sostiene desde hace generaciones. En esos planetas lejanos apenas detectados por pequeñas variaciones de luz, las atmósferas enteras pueden estar dominadas por bandas y manchas que nunca se verán con detalle, pero que obedecen los mismos principios. Imaginar esas tormentas hipotéticas juntas a la imagen nítida de Júpiter crea una especie de mapa mental del clima en los gigantes gaseosos, donde cada remolino es un punto de referencia. En ese mapa, las tormentas centenarias de Júpiter ocupan un lugar central como un ejemplo cercano que guía la interpretación de todos los demás cielos lejanos. Más allá de la gran mancha roja,
La atmósfera de Júpiter alberga muchas otras tormentas longevas que forman una especie de archipiélago de remolinos persistentes. La idea central de este tramo es que las tormentas centenarias no constituyen un caso único, sino que pertenecen a una familia de estructuras que comparten origen y papel en el clima del planeta. En latitudes vecinas a la Gran Mancha, aparecen óvalos más pequeños, algunos de color claro y otros teñidos de tonos anaranjados, que giran durante décadas sin desvanecerse. Estos óvalos recuerdan a pequeñas islas en un mar de bandas, cada una con una circulación propia que se mantiene mientras las corrientes en chorro la respetan. En regiones donde varias de estas estructuras coexisten, la atmósfera se convierte en una cadena de remolinos alineados como cuentas en un collar gaseoso que rodea el planeta. Algunos de ellos se acercan, interactúan y terminan fusionándose, dando lugar a tormentas más grandes que pueden aspirar a sobrevivir durante periodos muy largos. La recapitulación temprana es clara. Júpiter no alberga una sola tormenta antigua, sino un conjunto de sistemas duraderos que comparten una historia de fusiones e intercambios. En las zonas polares se añade otro tipo de organización que completa el cuadro. Allí se observan grupos de ciclones dispuestos en patrones casi geométricos, formando coronas de remolinos alrededor de un vórtice central. Cada uno gira en su propia órbita, pero juntos producen una figura estable que se mantiene rotando con serenidad sobre los polos. Estas formaciones sugieren que la atmósfera busca configuraciones ordenadas incluso en regiones de difícil acceso a la observación. La presencia de estos coronas de tormentas polarizadas indica que la tendencia a la organización no se limita a una latitud concreta, sino que recorre todo el planeta. En este contexto, la Gran Mancha Roja aparece como un miembro destacado de una familia mucho más amplia de remolinos, que se repiten bajo diferentes formas y tamaños. La recapitulación intermedia subraya este punto. Las tormentas centenarias son extremos visibles de una tendencia general de la atmósfera joviana a crear estructuras coherentes y duraderas. Al contemplar juntas estas distintas configuraciones desde los óvalos menores hasta las coronas polares, se percibe un patrón común. Cada sistema ocupa una posición en el entramado de corrientes en chorro, recibe energía del interior y devuelve movimiento al entorno. Las diferencias de tamaño y color reflejan variaciones en profundidad, temperatura y composición, pero la función básica permanece. Es como si el planeta utilizara varios diseños para cumplir la misma tarea de redistribuir calor y momento angular. Esta diversidad dentro de una pauta compartida refuerza la idea de que el clima de Júpiter se apoya en una red de nodos duraderos en lugar de depender solo de un fenómeno aislado. En algunos casos, tormentas más jóvenes parecen seguir caminos que evocan el futuro de las viejas manchas centenarias. Remolinos recién formados comienzan como estructuras pequeñas, vagamente definidas, que con el tiempo adoptan formas más claras y se integran en cadenas de óvalos. Si logran sobrevivir a las primeras etapas de interacción con corrientes vecinas, pueden estabilizar su tamaño y convertirse en rasgos reconocibles durante décadas. Este proceso sugiere una especie de selección natural atmosférica, donde solo ciertos remolinos alcanzan la categoría de longevos. La recapitulación siguiente es sencilla. La atmósfera de Júpiter genera muchas tormentas, pero solo algunas encuentran el equilibrio adecuado para vivir durante periodos muy largos. La presencia simultánea de sistemas jóvenes y antiguos en un mismo mapa de nubes permite seguir en una sola mirada distintas etapas de la vida de una tormenta. En una latitud pueden aparecer óvalos pequeños y variables, mientras que unas franjas más arriba, la Gran Mancha Roja mantiene su giro veterano. Esta superposición de tiempos convierte el cielo del planeta en una especie de calendario, donde cada remolino marca una escala distinta de duración.
El conjunto transmite una sensación de continuidad como si el relevo entre unas tormentas y otras estuviera siempre en marcha, aunque cada paso sea tan lento que casi se confunda con la inmovilidad. Para quien estudia estos patrones el mensaje es doble. Por un lado, la variedad de formas demuestra que las mismas fuerzas físicas pueden dar lugar a muchos tipos de equilibrio. Por otro, la persistencia de varios sistemas largos recuerda que el clima joviano se construye con estructuras que trascienden la vida de quienes las observan. La recapitulación final de este tramo es suave. Júpiter está coronado por una familia entera de tormentas duraderas que van desde óvalos discretos hasta manchas gigantes, todas alimentadas por el mismo motor profundo. Al verlas como una comunidad de remolinos, se comprende mejor el papel colectivo de estas estructuras en el clima del planeta. La transición hacia lo que sigue invita a descender desde esta visión conjunta hacia la relación entre estas tormentas longevas y el interior invisible de Júpiter, donde el calor y la rotación preparan en silencio las condiciones que la sostienen durante siglos. En el corazón de las tormentas centenarias de Júpiter late un vínculo profundo con el interior invisible del planeta, donde el gas comprimido y el calor atrapado preparan las condiciones que sostienen estos remolinos antiguos. La idea central de este tramo es que las grandes tormentas no son solo adornos de la superficie de nubes, sino expresiones visibles de procesos que nacen mucho más abajo, en regiones donde la presión transforma el comportamiento de los materiales. Júpiter está formado principalmente por hidrógeno y helio, y a medida que se desciende hacia el interior, el hidrógeno deja de comportarse como un gas ligero para adquirir propiedades de líquido denso. Más adentro, bajo presiones enormes, ese mismo hidrógeno se organiza en un estado llamado metálico, en el que los electrones se mueven con libertad y permiten la conducción de corrientes eléctricas. Sin necesidad de tecnicismos, puede imaginarse esta zona profunda como un océano oscuro y comprimido, donde la materia fluye como un metal líquido en lenta circulación. Allí las corrientes internas y la rotación rápida del planeta generan un campo magnético intenso que se extiende hacia el espacio y envuelve a Júpiter con una burbuja de partículas cargadas. La recapitulación temprana es clara: en el interior del planeta, un océano profundo de hidrógeno comprimido se mueve, crea un campo magnético y sirve de base a todo lo que ocurre en la atmósfera visible. Entre ese océano y las nubes altas se encuentran capas intermedias donde la temperatura y la presión siguen aumentando, pero el material no es todavía metálico. En esta región el calor asciende en columnas amplias como corrientes cálidas que se elevan desde un suelo que nunca se ve. Cada columna transporta energía hacia arriba y al llegar a niveles más fríos impulsa la formación de nubes rayos y remolinos. Las tormentas centenarias pueden entenderse como puntos donde varias de estas columnas convergen y se organizan de forma coherente, concentrando el flujo de energía en una estructura giratoria. La atmósfera responde ajustando sus corrientes en chorro para rodear estos puntos, lo que ayuda a mantenerlos estables durante largos periodos. Es como si el interior del planeta enviara pulsos lentos de calor que al llegar a la superficie de nubes coronan su viaje en forma de manchas duraderas. La recapitulación intermedia refuerza este vínculo. Cada tormenta antigua es una especie de ventana a los movimientos silenciosos del interior, donde el calor y la rotación trabajan juntos desde hace miles de millones de años. El campo magnético generado en las profundidades añade otra capa a esta relación. Las corrientes de partículas cargadas que se mueven a lo largo de las líneas del campo pueden influir en la atmósfera superior, sobre todo en las regiones polares donde las auroras se encienden como cortinas de luz, muy por encima de las nubes. Aunque las tormentas centenarias se sitúan en latitudes distintas,
forman parte del mismo sistema dinámico en el que energía mecánica térmica y magnética se transforman unas en otras. El planeta entero se comporta como una máquina fluida, donde el interior alimenta la atmósfera y la atmósfera devuelve señales que permiten inferir cómo se mueve la materia en capas que ninguna nave puede atravesar directamente. El estudio de las tormentas, de su profundidad y de sus cambios se convierte así en un modo de leer desde fuera los procesos internos del gigante gaseoso. Cuando una sonda mide pequeñas variaciones en el campo gravitatorio al sobrevolar una tormenta, detecta también cómo la masa de gas denso se distribuye por debajo, y esas huellas ayudan a reconstruir la estructura del interior. Las observaciones sugieren que algunas de estas tormentas se extienden a profundidades considerables, lo que las conecta de manera directa con el océano de hidrógeno comprimido. La recapitulación siguiente es sencilla. Las tormentas centenarias son columnas densas que atraviesan varias capas de la atmósfera y se apoyan de forma indirecta en los movimientos del interior profundo. Este papel de intermediarias convierte a las tormentas en mensajeras de un mundo oculto. Los cambios en su tamaño, en su color o en su intensidad pueden reflejar ajustes en el flujo de calor interno o en el patrón de circulación general. Aunque estos cambios son lentos, su estudio continuo permite registrar cómo el planeta redistribuye su energía a lo largo del tiempo. Júpiter deja ver así solo una fracción de su vida interna, pero esa fracción es suficiente para trazar un cuadro coherente. Desde una perspectiva amplia, el planeta puede imaginarse como un corazón fluido que late en el interior un océano metálico que genera campos magnéticos y corrientes, y una piel de nubes que responde con bandas y remolinos antiguos. Las tormentas centenarias situadas en esa piel son puntos donde el latido se vuelve visible. La recapitulación final de este tramo es serena el interior invisible de Júpiter y sus tormentas longevas forman un sistema continuo donde lo que ocurre en las profundidades se expresa con paciencia en los dibujos de las nubes. La transición hacia lo que sigue invita a llevar esta comprensión a otros mundos, preguntándose cómo variaría esta conexión entre interior y atmósfera en gigantes gaseosos más calientes, más fríos o más jóvenes, donde podrían estar formándose ahora mismo nuevas tormentas centenarias destinadas a girar en silencio durante edades enteras. En la búsqueda de mundos lejanos, las tormentas centenarias de Júpiter se convierten en una guía silenciosa para interpretar atmósferas que solo aparecen como puntos de luz lejanos. La idea central de este tramo es que la comprensión detallada de un gigante gaseoso cercano permite imaginar con fundamento el clima de planetas gigantes que orbitan otras estrellas. Cuando un mundo distante pasa por delante de su estrella, una fracción minúscula de la luz estelar atraviesa su atmósfera y conserva una huella de nubes, gases y temperaturas. Esa huella es tenue, casi como la sombra de un paisaje que no se ve, pero los patrones conocidos en Júpiter ofrecen un mapa de referencia para descifrarla. Si una atmósfera presenta fuertes vientos tonales, capas superpuestas de nubes y fuentes internas de calor, es razonable pensar que en ella podrían formarse remolinos longevos parecidos a las tormentas centenarias del planeta gigante del sistema solar. La recapitulación temprana es clara. Júpiter sirve como modelo cercano para imaginar tormentas antiguas en gigantes gaseosos que aún no se pueden ver en detalle. A través de comparaciones cuidadosas, quienes estudian estos mundos sospechan que en muchos de ellos el clima podría estar dominado por bandas y manchas que recuerdan a las del planeta gigante. En algunos casos, cambios sutiles en el brillo del planeta a lo largo de su rotación insinúan la presencia de regiones más claras y más oscuras, como si enormes sistemas nubosos entraran y salieran del lado iluminado.
Esos cambios, aunque muy pequeños, evocan la visión de un disco cubierto por tormentas de larga vida, ancladas a latitudes preferentes girando con un ritmo constante. En esta escena mental, Júpiter aparece como el primer capítulo de un libro que se extiende a cientos de sistemas planetarios, donde cada gigante gaseoso podría albergar su propia colección de remolinos centenarios. La recapitulación intermedia refuerza la idea de que la física descubierta en un mundo cercano se despliega luego como un lenguaje común en muchos cielos remotos. Las simulaciones numéricas que intentan reproducir atmósferas de exoplanetas toman como punto de partida lo aprendido en Júpiter. Se ajustan parámetros como la cantidad de calor interno, la intensidad de la radiación estelar o la velocidad de rotación, y se observa qué tipo de patrones de flujo aparecen. A veces surgen bandas anchas, otras veces se forman vórtices grandes en torno a los polos, y en muchas configuraciones se establecen remolinos que recuerdan a las tormentas centenarias, aunque con características propias. Esta diversidad sugiere que la familia de tormentas longevas podría ser aún más amplia en otros mundos con colores y duraciones que dependen de la composición de la edad del planeta y de su distancia a la estrella. Aún así, la función de estas tormentas tiende a repetirse, redistribuir calor, mezclar gases y dar a la atmósfera un esqueleto de estructuras persistentes. Desde una perspectiva más amplia, esta repetición de patrones aporta una sensación de continuidad en la escala cósmica. No se trata de una coincidencia aislada en un planeta, sino de una manera frecuente en que la materia gaseosa se organiza bajo la acción de la gravedad y la rotación. La recapitulación siguiente es serena. Entender las tormentas centenarias de Júpiter significa comprender también una de las formas favoritas del universo para modelar el clima de sus gigantes gaseosos. Esta comprensión tiene un efecto doble. Por un lado, permite diseñar mejores observaciones, eligiendo longitudes de onda y métodos que maximicen la posibilidad de detectar señales de nubes profundas y remolinos duraderos en exoplanetas. Por otro, influye en el modo en que se imagina la vida lenta de esos mundos, con cielos que podrían cambiar tan despacio que ninguna generación aislada vería la historia completa de una sola tormenta. En esa imagen, cada gigante gaseoso se vuelve un reloj atmosférico que marca tiempos mayores que una biografía humana, pero que comparte con Júpiter la misma música de bandas y remolinos. La ciencia, al apoyarse en este paralelismo, construye un puente delicado entre datos escasos y modelos detallados, y las tormentas centenarias son pilares de ese puente. La recapitulación final de este tramo reúne estas ideas en una sola frase. Las tormentas antiguas de Júpiter son claves que abren cerraduras en mundos lejanos, mostrando cómo una atmósfera puede mantener formas estables durante edades enteras bajo leyes sencillas. La transición hacia lo que sigue invita a mirar de nuevo al propio sistema solar, no solo para seguir aprendiendo del planeta gigante, sino también para considerar el papel que Júpiter y sus tormentas han tenido en la historia de los demás mundos cercanos, como un guardián gaseoso cuyo clima profundo ha acompañado en silencio la evolución de los planetas interiores. Dentro del propio sistema solar, las tormentas centenarias de Júpiter se entrelazan con el papel del planeta gigante como guardián silencioso de los mundos interiores. La idea central de este tramo es que el clima profundo de Júpiter no solo cuenta la historia del propio planeta, sino que se une a su influencia gravitatoria para moldear de manera indirecta la evolución tranquila de la vecindad planetaria. Júpiter es una masa inmensa que curva las trayectorias de cometas y asteroides, desviando muchos de ellos hacia órbitas menos peligrosas para los planetas rocosos. Esta función de escudo no es perfecta, pero a lo largo de millones de años reduce la cantidad de impactos catastróficos que alcanzarían las regiones interiores.
Mientras sus tormentas giran en silencio bajo bandas de nubes, en constante movimiento la gravedad del planeta reordena paso a paso la población de cuerpos helados y rocosos que cruzan el espacio. La recapitulación temprana es clara. Júpiter actúa como un protector parcial del sistema interior y sus remolinos antiguos giran sobre un mundo que contribuye a la estabilidad a largo plazo de otros paisajes. Cuando se imagina el sistema solar en su juventud, con más escombros, más colisiones y más trayectorias inestables, la presencia de un gigante gaseoso adquiere un significado especial. Cada encuentro gravitatorio con Júpiter cambia ligeramente el curso de un cometa o de un asteroide, y con el tiempo esas pequeñas desviaciones se acumulan hasta vaciar ciertas regiones de peligro. En ese escenario ruidoso y dinámico, la superficie de nubes del planeta gigante ya podía albergar tormentas que crecían y se estabilizaban mientras su campo gravitatorio limpiaba poco a poco rutas orbitales. La imagen mental es la de un faro masivo en medio de un mar de rocas y hielo, cuya sola presencia ordena las corrientes, mientras en su atmósfera se dibujan remolinos que duran más que muchas órbitas de los planetas interiores. Esta conexión entre clima y órbita, entre remolinos y trayectorias, subraya la idea de que el papel de Júpiter en la historia del sistema no se limita a su propia belleza. La recapitulación intermedia refuerza este vínculo. El planetario gigante con sus tormentas centenarias forma parte de un equilibrio que ayuda a que mundos más pequeños disfruten de eras relativamente tranquilas. En la actualidad, cuando las sondas sobrevuelan Júpiter y registran sus nubes, lo hacen desde una región del espacio que ya ha pasado por muchas fases de limpieza y reorganización. Cada imagen de la gran mancha roja, cada mapa de bandas y óvalos es producto de un sistema que ha estado ajustando su entorno durante miles de millones de años. El cielo tormentoso del planeta se convierte así en la cara visible de una historia mucho más amplia en la que se incluyen los orígenes de océanos, atmósferas y suelos rocosos en otros cuerpos. Al observar el remolino centenario y sus compañeros, es posible recordar que sin la figura de Júpiter, orbitando lejos la historia de otros planetas, quizá habría sido más breve o más turbulenta. Esta perspectiva devuelve una sensación de unidad al conjunto las tormentas lentas de un gigante gaseoso y la calma relativa en la superficie de mundos interiores no son procesos aislados, sino capítulos de una misma narración cósmica. La recapitulación siguiente es serena. Entender a Júpiter y sus tormentas implica también situar a la Tierra y a sus vecinos en un contexto protegido, aunque no inmune por la influencia del gigante. A nivel simbólico, las tormentas centenarias se convierten en emblemas del tiempo profundo del sistema, mientras la vida en los planetas rocosos cambia con rapidez, mientras las épocas geológicas suceden y las especies aparecen y desaparecen, la gran mancha roja y otros remolinos siguen girando. Sus cambios son tan lentos que abarcan capítulos completos de historia en otros mundos, de modo que cada vuelta que dan sobre el planeta coincide con eras enteras de transformaciones en la superficie de cuerpos menores. Esta disparidad de ritmos crea una especie de contrapunto entre cielos, uno rápido, cercano y detallado, y otro lejano, amplio y pausado. Desde este ángulo, Júpiter se percibe como un reloj cósmico que marca tiempos más largos que cualquier calendario humano, y sus tormentas centenarias son las manecillas que giran con calma sobre la esfera del planeta. La recapitulación final de este tramo reúne estas ideas en una sola imagen, un gigante gaseoso que protege, ordena y recuerda con remolinos que guardan la memoria de épocas que sobrepasan la historia de las superficies sólidas. La transición hacia lo que sigue invita a dejar por un momento el papel dinámico de Júpiter en el sistema solar
y a acercarse de nuevo a la experiencia íntima de contemplar sus nubes, como si se tratara de observar con ojos tranquilos un cuadro vivo que resume en cada banda y en cada mancha la paciencia del tiempo cósmico. Desde la distancia de un pequeño observatorio, las tormentas centenarias de Júpiter se convierten en un ritual de contemplación paciente. La idea central de este tramo es que la mirada tranquila y repetida sobre el planeta gigante transforma un fenómeno remoto en una fuente de calma y medida del tiempo. Noche tras noche, el disco amarillento de Júpiter se eleva en el cielo y sus bandas comienzan a distinguirse como franjas suaves que atraviesan el planeta de lado a lado. Con ópticas cada vez más precisas, la gran mancha roja y otros óvalos se revelan como detalles nítidos, pero su posición cambia tan lentamente que parecen figurar en un cuadro casi inmóvil. La recapitulación temprana es clara. Las tormentas centenarias ofrecen al observador una experiencia de cambio extremadamente lento, donde el cielo enseña a aceptar ritmos más amplios. En el interior del ocular, la rotación de Júpiter se percibe como un deslizamiento gradual de sus bandas, mientras la mancha principal entra y sale del campo de visión. Cada vuelta completa del planeta dura solo unas horas, pero la estructura de la tormenta se mantiene de una noche a otra, de una temporada a otra, de una generación a la siguiente. Quien registra sus posiciones a lo largo de los años construye una serie ordenada de fechas y ángulos, una secuencia que permite seguir el giro suave del remolino centenario. En esos registros, la atmósfera de Júpiter se convierte en una línea continua, donde cada marca de observación es una pequeña huella sobre un proceso enorme. La recapitulación intermedia subraya este detalle. El acto de observar una tormenta antigua invita a alinear los tiempos humanos con el tiempo del planeta gigante. A medida que pasan las décadas, las fotografías y los dibujos se acumulan en archivos, y sobre cada uno se anota la fecha, la posición y la apariencia de la mancha. Algunos documentos muestran un óvalo más ancho, otros un contorno más estrecho, otros una tonalidad más intensa o más pálida. Vistos en conjunto, estos registros forman una película en cámara muy lenta, donde la gran mancha roja adelgaza, se contrae y modifica su borde sin dejar nunca de girar. La atmósfera de Júpiter aparece así como un relato continuo que atraviesa varias épocas de la propia historia de la observación. Cada avance técnico, cada nuevo instrumento añade resolución y detalle, pero la figura básica de la tormenta sigue reconociéndose. Esta persistencia genera una sensación de compañía distante, como si el planeta se mantuviera presente a lo largo de distintas etapas de la vida de una comunidad entera de observadores. La recapitulación siguiente es sencilla. La constancia de las tormentas centenarias crea un hilo que une generaciones humanas en torno a un mismo punto de luz. En este contexto, el acto de mirar a Júpiter deja de ser únicamente científico y adquiere también un componente meditativo. Al seguir con calma el paso de las bandas y la aparición de la mancha, la atención se ancla en un movimiento previsible y suave. No hay sobresaltos, no hay cambios bruscos, solo la rotación confiable de un mundo gigante y el giro constante de sus remolinos. La mente que se sintoniza con ese ritmo encuentra un contraste con la velocidad de los acontecimientos cotidianos, y ese contraste alivia la sensación de prisa. Las tormentas centenarias se convierten en símbolos de continuidad, en recordatorios de que existen procesos que avanzan con tanta lentitud que permiten reposar la mirada en algo que permanece. La recapitulación final de este tramo es serena. El contacto visual prolongado con las tormentas de Júpiter ofrece a la humanidad una referencia de estabilidad en un entorno cambiante. La transición hacia lo que sigue invita a desplazarse desde esta experiencia de observación tranquila hacia una reflexión más amplia sobre lo que significa convivir en un mismo cosmos
con fenómenos que duran siglos mientras las vidas personales transcurren como momentos breves, bajo un cielo que gira con paciencia. En la escala del tiempo cósmico, las tormentas centenarias de Júpiter funcionan como una forma de memoria atmosférica que atraviesa generaciones. La idea central de este tramo es que estos remolinos antiguos guardan en sus giros lentos la huella de procesos que comenzaron mucho antes de que existieran quienes ahora los observan. Cada vuelta que da la gran mancha roja equivale a una rotación más del planeta, pero también a un latido en la historia prolongada de su atmósfera. A lo largo de siglos, el remolino ha visto cambiar los instrumentos que lo miran, las manos que los construyen y los lenguajes que lo describen mientras su figura permanece reconocible. La recapitulación temprana es clara. Las tormentas centenarias son archivos vivientes en los que se superponen tiempos humanos breves y tiempos planetarios inmensos. Esta idea de archivo no se apoya en palabras ni en símbolos, sino en patrones de flujo y distribución de energía. La forma, el tamaño y el color de una tormenta reflejan el equilibrio entre calor interno, corrientes en chorro y composición de las nubes. Cuando ese equilibrio cambia, el remolino se adapta y deja inscrito en su contorno el registro de esa adaptación. Vista así, la atmósfera de Júpiter es una biblioteca fluida, donde cada tormenta guarda páginas de la historia térmica y dinámica del planeta. La información no está escrita con tinta, sino con gas en movimiento, y se lee midiendo velocidades, temperaturas y profundidades. Quienes descifran estos datos reconstruyen capítulos de la vida del gigante gaseoso, desde épocas en que la mancha era más ancha hasta periodos en los que se contrae. La recapitulación intermedia subraya este punto. Seguir a una tormenta centenaria es leer en cámara lenta la memoria de un mundo que piensa y responde a través de sus nubes. Esta perspectiva de memoria amplia contrasta con la duración de una vida humana, y en esa diferencia surge una forma serena de comprensión. Mientras las biografías personales transcurren en pocas décadas, la tormenta mantiene su giro continuo, cambiando tan despacio que cada generación la ve casi igual. Para muchas personas, la primera imagen del planeta en la niñez y la última que recuerden en la madurez mostrarán la misma mancha rojiza apenas modificada. Esta continuidad crea una sensación de hilo que atraviesa recuerdos individuales y los conecta con un proceso que no depende de ellos. Saber que en el cielo hay un remolino que ya giraba antes del nacimiento y seguirá girando después aporta una referencia estable. La recapitulación siguiente es serena. La memoria atmosférica de Júpiter ofrece un fondo constante sobre el que las memorias humanas se apoyan y se organizan. En el ámbito de la ciencia, esta superposición de tiempos se traduce en proyectos que se extienden más allá de una sola carrera. Investigadores que observan la tormenta durante años transmiten sus registros y modelos a quienes continúan la tarea, de modo que la comunidad entera actúa como una mente extendida que dialoga con el remolino. Cada generación añade un tramo de la curva de evolución de la mancha y la suma de todos esos tramos dibuja un arco de siglos. La tormenta, por su parte, responde con cambios pequeños pero acumulativos, ofreciendo siempre algo nuevo que interpretar sin renunciar a su identidad esencial. Este intercambio lento convierte a la gran mancha roja y a otras tormentas longevas en puntos de encuentro entre la curiosidad humana y la paciencia del tiempo cósmico. La recapitulación posterior resume esta relación. La memoria del planeta se expresa en remolinos y la memoria de la humanidad se expresa en observaciones, y ambas se entrelazan. Desde un punto de vista más íntimo, imaginar la vida de una tormenta centenaria invita a reflexionar sobre la manera en que la mente maneja sus propios recuerdos. Así como el remolino mantiene una forma general, mientras renueva constantemente el gas que lo compone, la memoria personal mantiene una historia básica, mientras reemplaza detalles con nuevas experiencias.
Ningún fragmento de gas permanece para siempre dentro de la tormenta, pero el patrón persiste. De modo parecido, ninguna experiencia individual se conserva intacta indefinidamente, pero la narración interior continúa. Esta analogía no pretende convertir la atmósfera en un espejo de la mente, pero sugiere una afinidad en el modo en que ambos sistemas combinan cambio y estabilidad. La recapitulación final de este tramo reúne estas ideas en una sola línea suave. Las tormentas centenarias de Júpiter son memorias vivas de un planeta que cambia sin dejar de ser el mismo, y al contemplarlas la mirada humana aprende a reconocer ritmos más amplios en los que el cambio puede ser lento, predecible y tranquilizador. La transición hacia lo que sigue invita a seguir deslizando la atención desde esta memoria atmosférica hacia la sensación de compañía silenciosa que ofrece el planeta gigante, como un vecino lejano cuyos cielos siempre en rotación acompañan con paciencia el paso de las noches en mundos mucho más pequeños. En el firmamento nocturno, Júpiter y sus tormentas centenarias adoptan el papel silencioso de compañía lejana para quienes alzan la mirada. La idea central de este tramo es que la presencia constante del planeta gigante en el cielo crea un hilo de continuidad entre el mundo cotidiano y los ritmos profundos del sistema solar. Temporada tras temporada, el punto brillante de Júpiter regresa a distintas regiones del cielo, siguiendo ciclos orbitales que se repiten con paciencia. Mientras tanto, en su superficie de nubes, la gran mancha roja y otros remolinos longevos continúan girando sin descanso, de manera que cada aparición del planeta trae consigo la misma coreografía de bandas y manchas apenas modificada. La recapitulación temprana es clara: el regreso de Júpiter al cielo actúa como un recordatorio de procesos atmosféricos que nunca se detienen, invitando a percibir la noche como un escenario de movimientos suaves y duraderos. En muchas culturas, los puntos brillantes del firmamento han sido interpretados como señales, relojes o guardianes, y Júpiter se integra de forma natural en ese imaginario. Su brillo y su tamaño lo convierten en una presencia destacada, visible, incluso desde ciudades donde las luces artificiales borran parte de las estrellas. Saber que detrás de ese brillo se esconden tormentas que llevan siglos girando añade una capa de profundidad a la experiencia de contemplarlo. El planeta deja de ser solo un punto luminoso y se vuelve un mundo completo, con cielos propios, con nubes que nunca han tocado roca ni mar, con remolinos que atraviesan generaciones. La atmósfera centenaria del gigante gaseoso se convierte así en una forma de paisaje interior que acompaña al observador cuando la mente recorre en silencio sus bandas y manchas. La recapitulación intermedia subraya esta sensación. La presencia de Júpiter en el cielo nocturno ofrece una puerta tranquila hacia un imaginario de nubes lejanas y ritmos lentos. En la vida diaria, marcada por mensajes rápidos, decisiones inmediatas y ruidos constantes, la idea de un mundo donde las tormentas duran siglos introduce un contraste apaciguador. Mientras muchas situaciones cambian de un día para otro en Júpiter, las transformaciones se miden en décadas y siglos. Esa diferencia de escalas permite que el planeta funcione como un ancla simbólica para la percepción del tiempo. Pensar en la gran mancha roja girando sin pausa, mientras estaciones y años pasan suavemente en otros mundos, ayuda a relativizar la prisa y a aceptar que algunos procesos requieren largos periodos para desplegarse. En este sentido, las tormentas centenarias de Júpiter ofrecen una forma discreta de consuelo, muestran que el universo también alberga cambios tan lentos y previsibles que se convierten en estructuras de apoyo para la imaginación. La recapitulación siguiente es serena. La vida de las tormentas jovianas contrasta con la brevedad de los sucesos cotidianos y abre un espacio mental más amplio, donde el tiempo se percibe como algo profundo y flexible.
En el contexto de un relato para dormir, esta imagen adquiere un matiz especialmente calmante. Visualizar a Júpiter como una esfera de gas cubierta por bandas suaves, donde remolinos antiguos giran en silencio, crea un escenario en el que el ruido del día pierde intensidad. Las nubes del planeta fluyen como pinceladas de crema y cobre que se deslizan sin brusquedad mientras la luz tenue del sol lejano ilumina sus contornos. Cada giro completo del planeta es un paso más en la danza sin sobresaltos de sus tormentas, y esa repetición constante sugiere un ritmo al que la respiración puede adaptarse. Al imaginar el movimiento lento de la gran mancha roja, la mente encuentra un patrón regular al que aferrarse, un círculo que se repite sin tensión ni urgencia. La recapitulación posterior reúne estas sensaciones. Las tormentas centenarias de Júpiter se convierten en un paisaje mental suave, capaz de acompañar la transición hacia el descanso. A medida que la noche avanza, el planeta gigante continúa su viaje alrededor del Sol, y sus remolinos siguen moviéndose en un silencio que ningún oído puede captar. Sin embargo, ese silencio se traduce en calma cuando se evoca en pensamientos. La idea de un mundo lejano donde las tormentas no representan peligro inmediato, sino patrones persistentes sobre un mar de gas, transforma la palabra tormenta en algo distinto de lo habitual. En Júpiter, una tormenta centenaria no es sinónimo de destrucción ocasional, sino de continuidad atmosférica. Esa reinterpretación suaviza la carga emocional del término y permite que en el contexto del gigante gaseoso, una tormenta sea un círculo de viento que mantiene su forma durante siglos, como un mantra meteorológico que se repite sin alterar el entorno más allá de sus límites. La recapitulación final de este tramo resume la idea en una imagen. Júpiter, con sus tormentas centenarias, se presenta como un faro de ritmos lentos en un universo lleno de cambios rápidos y súbitos. En su superficie de nubes, los remolinos antiguos giran como espirales de calma profunda, y al recordarlos la mente encuentra un espejo donde reflejar su propio deseo de reposo. La transición hacia lo que sigue invita a profundizar aún más en esa sensación de acompañamiento cósmico, acercándose a las últimas secciones del recorrido, donde la historia de las tormentas jovianas se funde con una invitación a soltar tensiones y a dejar que el pensamiento flote durante un tiempo, al ritmo pausado de un planeta que gira en silencio en la oscuridad del espacio. En la penumbra de un relato que se acerca a su cierre, las tormentas centenarias de Júpiter se transforman en un puente suave entre el mundo de los datos y el territorio interior del descanso. La idea central de este tramo es que la historia de estos remolinos antiguos puede quedarse flotando en la mente, como una imagen tranquila, acompañando el proceso lento de soltar preocupaciones. A estas alturas del recorrido, la gran mancha roja y sus compañeras ya no aparecen solo como fenómenos atmosféricos remotos, sino como figuras familiares que giran sobre un lienzo de nubes en movimiento. La recapitulación temprana es clara a través de muchas capas de explicación. Las tormentas de Júpiter han pasado de ser curiosidades lejanas a convertirse en símbolos de continuidad y calma profunda. La escena imaginada se sitúa ahora en un momento de quietud con el cielo de la noche extendido como un manto oscuro y el planeta gigante brillando en una región concreta del firmamento. En la superficie de ese punto luminoso las bandas se deslizan alrededor del planeta y las tormentas centenarias continúan su giro paciente. Ninguna siente prisa, ninguna rompe el ritmo. Cada remolino mantiene su danza circular como si tuviera todo el tiempo del mundo. La mente que sigue este movimiento puede empezar a acompasar su propio ritmo interno, dejando que los pensamientos se alineen con la cadencia regular de una espiral que nunca se detiene de forma brusca. La recapitulación intermedia
Subraya esta idea, las tormentas de Júpiter ofrecen un modelo de movimiento continuo y previsible que invita a la respiración y a la atención a seguir un patrón similar, más lento y uniforme. En esta fase del relato, los detalles más técnicos se alejan suavemente, como nubes que se disuelven en el horizonte. Quedan, en cambio, las imágenes esenciales: un planeta gigantesco, un mar de gas, remolinos antiguos que giran con constancia, columnas profundas que conectan el interior cálido con las capas visibles de nubes. La sensación de escala inmensa ayuda a relativizar las inquietudes pequeñas. Al considerar que una tormenta puede durar siglos, que un remolino puede mantener su identidad mientras todo a su alrededor cambia con lentitud, las preocupaciones diarias se sitúan en una perspectiva más amplia. No desaparecen, pero se ven rodeadas por un espacio más grande en el que también hay lugar para procesos lentos y estables. Esta ampliación del campo mental se siente como un alivio suave, una invitación a dejar que lo inmediato ocupe menos espacio durante un tiempo. La recapitulación siguiente es: serena la vida larga de las tormentas jovianas. Enseña que existen ritmos que no exigen respuestas rápidas, sino que permiten simplemente contemplar. A medida que la atención se centra en esa contemplación, la imagen de Júpiter puede volverse más detallada y al mismo tiempo más suave. El planeta se imagina flotando en la oscuridad envuelto en una luz tenue del sol lejano. Sus bandas aparecen como cintas de color crema y ocre que rodean el globo, y sobre ellas se distinguen óvalos y manchas que giran como remolinos pintados con pinceladas redondas. La gran mancha roja ocupa un lugar destacado, pero ya no lo hace como algo imponente, sino como un círculo conocido, un ojo tranquilo que observa sin juicio. Cada vuelta que completa sobre el planeta es un ciclo más de movimiento regular, un recordatorio de que la naturaleza también sabe mantener formas que no buscan cambiar a toda velocidad. En este cuadro, el silencio del espacio que rodea al planeta se suma al murmullo constante de la atmósfera, creando una combinación de quietud exterior y movimiento interior que resulta profundamente relajante. La recapitulación posterior condensa este contraste. Júpiter es calma por fuera y flujo continuo por dentro, y esa dualidad ofrece un espejo amable para la experiencia de descanso. En la imaginación, el viaje se sitúa ahora en un punto de vista suspendido sobre el planeta. Desde esa altura invisible, las bandas se curvan y las tormentas centenarias describen espirales suaves en la superficie de nubes. No hay viento que se escuche, no hay rayos que deslumbren, solo la visión lenta de estructuras que se desplazan sin prisa. La mente puede elegir seguir una sola mancha y acompañar su giro, o abrirse al conjunto y dejar que la vista recorra la esfera entera. En ambos casos, el resultado es una sensación de recorrido circular, sin principio claro ni final abrupto ideal para acompañar los minutos previos al sueño. La recapitulación final de este tramo es clara: las tormentas de Júpiter vistas desde esta altura imaginaria se convierten en un paisaje envolvente, donde cada detalle se mueve con una lentitud compatible con el deseo de descanso. Al llegar al final de esta sección, el relato se prepara para una transición más profunda hacia el silencio. Las preguntas sobre el origen exacto de cada remolino, sobre sus medidas o sobre sus cambios quedan en segundo plano. Lo que permanece es la certeza de que mientras los ojos se cierran y el cuerpo entra en reposo en un rincón lejano del sistema solar, un planeta gigante sigue girando y sus tormentas centenarias continúan su danza constante. Esa continuidad se siente como una promesa suave. Hay procesos en el universo que seguirán su curso sin depender de ninguna decisión inmediata, y esa presencia estable permite soltar por un momento el peso de lo urgente.
La transición hacia la siguiente sección invita a adentrarse en un tramo aún más calmado del recorrido, donde la visión de Júpiter y sus remolinos se mezcla con un descenso gradual de la actividad mental, como si las espirales de la atmósfera joviana sirvieran de guía para una espiral interior que desciende paso a paso hacia un descanso profundo. En los últimos compases de este recorrido, las tormentas centenarias de Júpiter se integran en una imagen amplia del cosmos en calma, donde los movimientos gigantescos conviven con el silencio del espacio. La idea central de este tramo es que estos remolinos antiguos, lejos de ser simples curiosidades meteorológicas, se convierten en recordatorios constantes de que el universo sabe sostener ritmos lentos y regulares durante tiempos casi inconcebibles. Júpiter sigue girando envuelto en su manto de gas, y sobre ese manto las bandas se deslizan en círculos, mientras la gran mancha roja y otros óvalos persistentes continúan su danza suave. La recapitulación temprana es clara a cada vuelta del planeta. Cada giro de la tormenta confirma que existen procesos que no exigen atención inmediata, sino que ofrecen un fondo estable sobre el cual la mente puede descansar. Al reunir las ideas exploradas hasta ahora, la atmósfera joviana aparece como un tejido continuo donde el interior caliente, las corrientes en chorro, los remolinos profundos y las observaciones pacientes forman un mismo relato. Las tormentas centenarias nacen de desequilibrios suaves en las bandas, crecen a partir del calor que asciende desde regiones comprimidas y se sostienen gracias a la rotación rápida y a la ausencia de superficie sólida. A su alrededor, cadenas de óvalos coronas polares y sistemas más jóvenes repiten el mismo patrón básico: organizar el movimiento del gas para redistribuir energía y mantener la estabilidad global. Desde el punto de vista científico, estas estructuras sirven como laboratorios naturales que permiten probar teorías sobre fluidos, clima y dinámica planetaria, y al mismo tiempo ofrecen claves para interpretar atmósferas de exoplanetas lejanos. La recapitulación intermedia resume esta dimensión: en cada tormenta centenaria se cruzan la física más general y la singularidad de un mundo concreto, creando una imagen que une lo local y lo universal. En el plano simbólico y emocional, las tormentas de Júpiter se han ido transformando a lo largo de este relato en figuras de continuidad que acompañan la experiencia humana del tiempo. Mientras las vidas individuales avanzan entre cambios rápidos y decisiones constantes, la gran mancha roja y sus compañeras mantienen un giro sereno que sobrepasa generaciones. Esta diferencia de ritmos invita a imaginar el tiempo como un abanico amplio, en el que lo urgente ocupa solo una franja estrecha. Al pensar en un remolino que lleva siglos girando, el peso de lo inmediato se aligera y se abre espacio para una percepción más lenta, donde los procesos internos pueden tomarse su propio ritmo. La recapitulación siguiente es serena. Las tormentas centenarias enseñan que es posible convivir con cambios que no buscan resolverlo todo de inmediato, sino sostener una forma a lo largo de edades. Desde la perspectiva de quien contempla el cielo nocturno, Júpiter se convierte así en un faro de regularidad. Su brillo constante y sus bandas reconocibles funcionan como una señal de que más allá del ruido cercano existen escalas de orden que permanecen. Saber que detrás de ese punto luminoso hay un océano de gas en movimiento con remolinos antiguos que se renuevan sin perder su identidad aporta una sensación de compañía silenciosa. No hace falta seguir cada detalle del clima joviano para sentir ese efecto. Basta con recordar que en algún lugar un mundo gigante mantiene un baile atmosférico que no se deja apresurar. La recapitulación final de este tramo reúne todas estas capas en una sola imagen: un planeta de gas que gira suavemente coronado por tormentas de vida muy larga, observado por generaciones de seres que encuentran en él una mezcla de misterio, conocimiento
y calma. En ese contexto, Júpiter actúa como un ejemplo cercano de cómo un mismo conjunto de leyes puede producir climas muy distintos, desde cielos rápidos y cambiantes hasta atmósferas amplias dominadas por remolinos de larga vida. Esta continuidad física entre mundos diferentes suaviza la frontera entre lo que ocurre en la Tierra y lo que sucede en los gigantes gaseosos. Al imaginar el planeta flotando en la oscuridad, con sus tormentas girando en silencio, es posible sentir que el propio descanso se integra en una red mayor de movimientos lentos. Órbitas de planetas, giros de nubes centenarias y pulsos lejanos de energía forman un fondo de regularidad sobre el que cada respiración encuentra su lugar. De este modo, las tormentas de Júpiter dejan de ser solo objetos de estudio y se convierten en parte de un paisaje amplio en el que cada elemento, desde un óvalo de gas hasta un pensamiento que se aquieta, participa del mismo tejido de continuidad. En el tramo final de este viaje, la imagen de Júpiter y de sus tormentas centenarias permanece flotando como un cuadro sereno en el fondo de la mente. El planeta gigante sigue girando en silencio envuelto en su manto de gas, mientras las bandas cremosas y ocres se deslizan alrededor de su esfera con un ritmo constante. Las grandes manchas y los óvalos más pequeños continúan su danza lenta, repitiendo cada giro como un pulso suave que marca tiempos mucho más amplios que cualquier calendario. Nada en este paisaje exige decisiones rápidas ni respuestas urgentes. Todo se mueve con una cadencia pausada que permite que los pensamientos se vayan espaciando. El universo cercano a Júpiter se muestra como una oscuridad tranquila atravesada por un punto de luz, y dentro de ese punto, un océano de gas ordena sus remolinos con paciencia. La idea de que una tormenta pueda durar siglos se asienta ahora como una presencia reconfortante, un recordatorio de que existen procesos que no se apresuran y que aún así siguen su curso. La atmósfera del planeta gigante ofrece un ejemplo silencioso de continuidad, columnas profundas que suben desde el interior cálido, corrientes en chorro, que rodean el globo, remolinos antiguos que mantienen su forma noche tras noche. Bajo esa imagen, el ritmo del propio cuerpo se hace más lento y regular, como si encontrara en los giros de la gran mancha roja un patrón estable. Los pensamientos se vuelven más ligeros, se mezclan con la visión de nubes lejanas y comienzan a disolverse como filamentos en un mar de gas. En esta quietud compartida entre un mundo de tormentas lentas y una mente que se aquieta, el tiempo parece ensancharse y perder bordes. Júpiter continúa su